Hola, mi nombre es Mariana Cepeda Bedoya del curso 302. No desesperes, las personas pueden cambiar. Algo más aliviada, Greta se sumerge nuevamente en datos, números y estadísticas sobre el clima. Busca soluciones, pero cuanto más informa, más triste e intransigente se vuelve. Un día, durante una visita a un museo, observa que unos paneles ofrecen datos incorrectos sobre la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Greta se enoja e interrumpe la visita. No soporta la idea de que se pueda mentir o ser superficial acerca de algo que tenga que ver con la supervivencia del planeta. Cuando vuelve a casa también deja de comer. A partir del día siguiente se niega a continuar yendo a la escuela. Si esa época es preocupante para los Thunberg, es apocalíptica para Greta. Su mente se llena de pensamientos de destrucción y muerte que le impiden vivir como una niña de 11 años. En solo 2 meses pierde 10 kilos, su boca nunca esboza una sonrisa. Sus padres le cuentan al médico que casi ya no habla, a no ser con aquellos que conoce muy bien. Es un mutismo selectivo, responde el doctor. Greta elige con quién hablar porque para ella es muy difícil comunicarse. Su hija sufre el síndrome de Asperger y tiene una visión del mundo sin medias tintas, lo que la hace extremadamente coherente. De hecho, quien padece este síndrome se fija más que los demás en las inconsistencias de la realidad. Ve el mundo sin matices, todo está bien o mal, todo es blanco o negro. El dolor que Greta ha experimentado por lo que ha descubierto sobre el cambio climático siempre está presente. Es como una frase resaltada con marcador fluorescente en una página en blanco. Es algo en lo que piensa constantemente. Durante 3 años deja de ir a la escuela. Se pasa el tiempo estudiando y repitiendo de memoria números y estadísticas sobre las emisiones de CO2 o sentada en un taburete junto a la ventana de la cocina, recortando artículos y ordenándolos por fecha y tema. Luego les dice a sus padres la verdad de un modo que casi los llega a asustar. Si el cambio climático es real, en la televisión no deberían hablar de otra cosa. Si quemar combustibles fósiles es tan perjudicial como para socavar nuestra existencia, ¿por qué no es ilegal? ¿Y por qué seguimos haciendo también en casa cosas que están mal? Los Thunberg pronto pasan de consolarla a aceptar sus propuestas. Para contaminar menos, su madre, que es cantante y viaja mucho, deja de coger el avión para ir a los conciertos y acepta actuar solo en lugares accesibles en tren. En la ciudad empieza a desplazarse en bicicleta. Su padre Svante compra un coche eléctrico, se hace vegetariano como Greta y cultiva un pequeño huerto en las afueras de la ciudad. Estas acciones apaciguan en parte la angustia de la pequeña que piensa: si mis padres lo hacen, también los demás pueden cambiar. Y finalmente, a los 14 años, accede a volver a la escuela. Un año más tarde, gracias a lo que ha aprendido sobre el cambio climático, Greta escribe un artículo científico muy detallado para un concurso del periódico sueco y lo gana. Un grupo de activistas locales la contactan de inmediato, sorprendidos porque una persona tan joven sea tan competente. Con el permiso de sus padres, Greta va a su encuentro. Juntos intentan organizar acciones de protesta, pero no llegan a ponerse de acuerdo. El grupo se disuelve. Pero ahora en la mente de Greta, resaltada en fluorescente, destaca la palabra protesta. Una tarde, Greta lee en internet que un grupo de niños estadounidenses se niega a entrar en clase para detener el comercio de armas. ¡Una huelga! Así es como podría hacer que los demás comprendan que si no nos movilizamos, el calentamiento global nos matará. Anuncia a sus padres y hunde su rostro en el pelo suave de su perro Moses. Greta ahora ya sabe qué hacer. El 20 de agosto de 2018, después del desayuno,
Recoge su cabello castaño en 2 trenzas perfectas, como le gusta. Se pone su sudadera azul y su camisa a cuadros favorita y baja al garaje. Prepara una pancarta de madera sobre la que escribe: huelga escolar por el clima. Su corazón late con fuerza, porque está a punto de mostrar a todos el futuro de años de trabajo. Se va hasta el Parlamento en bici y se sienta en el suelo, con la pancarta sobre las rodillas. Greta ha decidido que continuará la huelga hasta que se celebren las nuevas elecciones. El primer día está sola y recibe solo unas sonrisas. El segundo día, algunos jóvenes se detienen intrigados, y ya desde el tercero, frente al edificio, se forma un pequeño grupo pacífico. A partir del sexto, la protesta está en redes sociales y en todo el mundo, tanto a través de su cuenta en Instagram como en las fotos de quienes pasan por allí. Sus padres temen que Greta se esté perdiendo demasiadas clases, pero la vuelven a ver tan llena de vida y de proyectos que el alivio supera todas las preocupaciones. Mientras la protesta se extiende a otras ciudades suecas, y cuando llega el día de las elecciones, Greta logra su primer objetivo. En el Parlamento sueco se discute sobre el cambio climático. El 8 de septiembre de 2018 se celebra en todo el mundo la Marcha Popular por el Clima, y los organizadores de Estocolmo piden a Greta que comparta su hablando ante la multitud. Svante y Malena temen que no pueda soportar la tensión delante de tantos desconocidos. Para ella, comunicarse sigue siendo algo agotador. ¿Te sientes con ánimos, Greta? No te veas obligada. Ya has hecho suficiente. Solo tienes 15 años, le dice su madre mientras la ayuda a componerse las trenzas. Tengo que hacerlo, mamá. Mi pequeño problema no es nada en comparación con lo que sucederá si las personas no entienden que nuestro hogar, la Tierra, está en llamas. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Murcia, del curso 301. Hoy les vengo a narrar un cuento: Devolvernos el futuro. Greta, apaga la luz cuando salgas de la habitación, dice su mamá Malena, interrumpiendo los ejercicios de canto lírico. ¿Por qué no tenemos dinero para pagar la factura?, responde Greta molesta. Se lo repite todos los días. No, Greta, te lo digo porque no debemos malgastar la electricidad. ¿Sabes que para producirla se utilizan recursos no renovables como el petróleo y el carbón, y que estos causan el aumento de los gases de efecto invernadero? Pregunta su madre, dejando por un momento la partitura. ¿Y qué hacen los gases de efecto invernadero?, se interesa Greta, intrigada. Ven, dice Malena, invitándola a sentarse en el sofá. De un cajón del mueble de debajo de la ventana saca la foto de un elegante señor con bigote y se la muestra. Es el tío abuelo Svante, exclama Greta con una sonrisa. Esa cara seria y rolliza siempre le ha resultado simpática. ¿Qué tiene que ver él con el gas? Mamá le cuenta que Svante Arrhenius fue el primer científico al principio del siglo pasado en relacionar incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero con el aumento de la temperatura terrestre. Tras notar la mirada perpleja de su hija,
precisa. Cuando se queman los combustibles fósiles, liberan a la atmósfera terrestre grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos retienen los rayos del sol y elevan la temperatura del planeta. Es el fenómeno del calentamiento global. ¿Y qué pasa si el planeta se calienta? Insiste Greta, que ve desfilar ante sus ojos todas las palabras difíciles que le gustaría captar y descifrar. Llegando a su punto, Malena coge el portátil e invita a la pequeña a buscar los términos que no conoce. Esa tarde, Greta, que solo tiene 6 años, empieza a entender algo y en casa de los Thunbergs se acaba la tranquilidad. A la menor ocasión los acribillan a preguntas, sobre todo dirigidas a papá Svante, que lleva el mismo nombre de su antepasado científico y pasa más tiempo en casa que Malena. En ese periodo, la foto del tío abuelo domina sobre la cabezal de la cama, la habitación de la pequeña, como si pudiera responder también él. Con todo lo que lee a los 8 años, Greta ya tiene las ideas claras sobre cómo está cambiando el clima del planeta. Cuando la maestra anuncia que en clase verán un documental sobre tema, se propone prestar la máxima atención, sentada en silencio en su pulcro pupitre. Apoya la cara entre sus manos. La maestra toca el play y empieza el documental. La voz de la narración explica que hay plástico en todas partes, en la tierra y en el agua, incluso en el estómago de los animales que lo ingirieron, confundiéndolo con alimentos. Además, debido al aumento de las temperaturas, aumentan las zonas con sequía y se reducen los glaciares. Por último, aparecen las imágenes de un oso polar delgaducho y hambriento que vaga entre iceberg e iceberg. Son las personas quienes mediante sus acciones determinan el camino climático, comenta la maestra, y Greta se le hace un nudo en la garganta. ¿Cómo es posible causar tanto daño a alguien a sabiendas? Se pregunta angustiada mientras las lágrimas resbalan por sus mejillas. Está muy disgustada. Todo lo que ha leído toma la forma del plástico que ahoga a los peces y de los osos polares que mueren de hambre. Como cuando se compone un rompecabezas en su mente.
juntan imágenes y palabras y Greta entiende que todo es muy real. Al finalizar el documental, mientras los compañeros salen al recreo, Greta permanece inmóvil. No puede salir a jugar, no puede hacer nada. En casa, se sienta en el sofá en silencio. Piensa en los osos, en el plástico que flota en todas partes, en los hombres que causan daño y no corren a repararlo y se sienten fatal. A su padre le cuesta que le cuente lo sucedido. Greta le explica que tiene miedo de la capacidad que tienen las personas para destruir el mundo. Svante intenta consolarla y le promete que para empezar ya no usarán plástico nunca más y añade: muchas gracias por su atención. Es el momento de actuar, responde Greta mirándola a los ojos. Su intervención implacable, dura y precisa deja a todos sin aliento. El público la escucha en silencio. Greta también anuncia que todos los viernes seguirá con su huelga ante el Parlamento, hasta que Suecia reduzca a cero las emisiones de dióxido de carbono. El tío Svante estaría a mi lado, piensa con una sonrisa. Así es como nacen los Friday for Future, los viernes por el futuro, que se extienden por todas partes como un rayo. Greta sigue con su huelga en Suecia, y en cuanto puede, viaja por Europa en tren o en coche eléctrico, acompañada por su padre para dar conferencias y reunirse con quienes detengan el poder. Quiere empujarlos a actuar. En noviembre del mismo año, Greta es invitada a participar en el TED, una serie de conferencias en las que expertos de todo el mundo hablan en pocos minutos de los temas que mejor conocen. Nos encontramos ante la sexta extinción en la masa en la historia del mundo. Cada día desaparecen hasta 200 especies, dice Greta con voz firme. También habla de justicia climática. Las naciones ricas deben alcanzar las cero emisiones de CO2 de aquí a 12 años, para que los países pobres tengan tiempo de mejorar sus condiciones de vida. Deben poder desarrollar las infraestructuras que nosotros ya hemos construido, como carreteras, escuelas, hospitales, agua potable y electricidad. Y concluye diciendo: hasta hoy hemos tenido esperanza. Y no ha servido de nada, porque las emisiones no han disminuido. Lo que ahora necesitamos es acción, después de lo cual vendrá la esperanza. En pocos meses, la energía contagiosa de Greta se propaga, y en las ciudades en donde se hace huelga todos los viernes son casi 300. En diciembre, Greta está en Katowice, Polonia, y después de un viaje de 2 días con el coche eléctrico de papá, participa en la COP24 y se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Más adelante, a finales de enero, se traslada a Suiza, a Davos, donde se celebra el Foro Económico Mundial con el objeto de discutir las cuestiones más urgentes que debe afrontar el mundo. Otro viaje de 30 horas, esta vez en tren. Greta sacude a la audiencia con su discurso. Quiero que os entre en el pánico, que os comprometéis como si estuviéramos en medio de una terrible crisis. Nuestra casa está en llamas, el planeta está en llamas, junto con el futuro de los jóvenes. El mensaje de Greta llega incluso a Australia, donde otros estudiantes empiezan también a hacer huelga. El primer ministro ordena a los jóvenes que regresen a la escuela, de lo contrario serán castigados. Greta responde a través de Twitter: lo siento, ministro, esta vez no podemos obedecer. En febrero de 2019, Greta está en Bruselas, hablando frente a la audiencia del Comité Económico y Social Europeo. ¿Decís que seremos nosotros los jóvenes quienes salvaremos el mundo? No es así, no llegaremos a tiempo.
No habléis con nosotros si no os apetece, pero escuchad a los científicos que durante décadas han estado diciendo qué hacer para resolver el problema del calentamiento global. Y dicho esto, sale y se une a la marcha por el clima organizada en la ciudad. Sus esfuerzos están empezando a dar frutos extraordinarios. El 15 de marzo de 2019, en más de 2.000 ciudades y 125 países de todo el mundo, se lleva a cabo la huelga global por el futuro. 1,5 millones de estudiantes marchan pacíficamente para defender el planeta, protagonizando la mayor acción global por el clima jamás vista. Greta es actualmente una líder ambientalista y el semanario estadounidense Time la incluye en la lista de las personas más influyentes del mundo. Poco después es nominada al Premio Nobel de la Paz, porque el calentamiento global es un elemento importante de la inestabilidad social. El cambio climático es ya hoy uno de los principales factores de pobreza, carestía, guerra y migración. Leemos en la exposición de motivos. Greta se siente honrada por ello y sigue llevando su mensaje al mundo sin tregua. También va al Vaticano y muestra una de sus pancartas al Papa Francisco, que inmediatamente se pone de su lado y con una sonrisa la invita a continuar. Estoy orgulloso de ti, le dice su padre cuando regresa de Roma. Y tu tío abuelo Svante también lo estaría. Has cambiado nuestras vidas y ahora eres una fuente de inspiración para toda nuestra generación. No debes detenerte. Greta lo abraza. Ni se me pasó por la cabeza, papá. Ayúdame a preparar un nuevo cartel.